Comenzamos con el breviario Arcano Informa, tu espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Comenzamos con el breviario de Arcano Informa correspondiente a este 19 de octubre y les compartimos a todos y cada uno de nuestros queridos arcano visitantes en el portal de arcanopolitico.com de Publicaciones Aldeanas SADCB. Desde Naciones Unidas, casi la mitad de la población mundial tiene menos de 25 años y en América Latina 156 millones de personas tienen entre 15 y 29 años, pero en la región ese segmento de la población afronta numerosas carencias, tanto económicas y sociales como dificultades de participación política, destacó en una entrevista con Radio Naciones Unidas Gerardo Noto, coordinador del área de gobernabilidad democrática en la Oficina Regional del Programa de la ONU para el Desarrollo, PNUD. Ciudad de México. Concluyó el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, su segunda gira internacional por Alemania, España, Inglaterra y Francia. Su balance: México iniciará una nueva etapa en su historia y será visto como un caso de éxito en el siglo XXI. París: 5 objetivos centrados en el combate a la inseguridad, la reducción de la pobreza, la educación, el crecimiento sostenido y la mayor presencia del país en el mundo. Es la línea sobre la que actuará el gobierno de Enrique Peña Nieto, presidente electo de México, que asumirá su cargo el 1 de diciembre. Al concluir este miércoles una gira que lo condujo por 4 países de Europa, Peña Nieto presentó en la sede de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en París los detalles de su propuesta, misma que estará guiada por la mayor apertura de México al mundo, el aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio que el país ha firmado con otros 44 países y la libre competencia. Londres: Malala Yousafzai, la adolescente gravemente herida hace 10 días por los islamistas, en castigo, en reprimenda de que Malala defiende la educación femenina, pudo por primera vez ponerse de pie y escribir. La joven no está todavía fuera de peligro, estima el equipo británico que la atiende en un hospital de Birmingham. Guadalajara: dejó la explosión de un gasoducto en el municipio de Zapotlanejo, al menos 3 heridos y unas 2,000 personas evacuadas de sus hogares, mientras bomberos y cuerpos de emergencia trataban de controlar el siniestro este viernes. La explosión se registró a las 18 horas, tiempo local, del 18 de octubre. Morelia: consignados 8 de los 49 normalistas acusados de los delitos de sedición, motín y robo de uso. Tienen el agravante de daño en las cosas por incendio, confirmó el Poder Judicial de Michoacán. Estos jóvenes no alcanzarán en un dado momento el derecho a la libertad bajo fianza. Ciudad de México: respaldan diputados federales del PRI, PAN y Verde Ecologista de México la represión del gobernador de Michoacán, el priista Fausto Vallejo Figueroa, a los normalistas indígenas bajo el supuesto de que fueron infiltrados por la oposición magisterial a la cacique comiteca, el Bester Gordillo Morales, y al PRD. Consideran irracionales las peticiones estudiantiles los legisladores del Nuevo Rostro del PRI y muestran su maquillaje desarreglado de 1982 a 1988 en su amaciato con el PAN, que se jactaban de que no necesitaban la presidencia con los priistas, ya que los priistas cumplían los programas y doctrinas panistas. Ciudad de México: se declara la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en sesión permanente para dictaminar ley de contabilidad gubernamental enviada como preferente en los estertores del calderonismo y que aprobada por la Cámara de Senadores y cuyo tiempo fatal es el lunes 29 de octubre. Washington: es claro el exsecretario general de la ONU, el ganés Kofi Annan. Cuando uno mira los resultados de los esfuerzos de Calderón, la mayoría de la gente te dice que no funcionó. Ha habido un montón de gente asesinada.
Así lo dijo Kofi Annan en el Centro de Análisis Brookings Institution, Ciudad de México. Intensifica sus actividades de despedida el presidente saliente de México, el panista moreliano Felipe Calderón Hinojosa, a 42 días del relevo presidencial. Hoy estará en Chihuahua, Washington. Abordó la liberación del estadounidense Alan Gross, Colombia, y los diálogos de paz, además de nuevos horizontes en la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica, entre los temas que la secretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental, Roberto Jacobson, de los Estados Unidos, tocó durante un encuentro con la prensa extranjera en Washington. Guantánamo, el supuesto cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, dijo el miércoles en Guantánamo que Estados Unidos ha matado a millones de personas, más en nombre de la seguridad nacional que las que él está acusado de asesinar. Dice que nada más fueron 3,000 en las Torres Gemelas, Nueva York, a menos de 3 semanas de las elecciones. Con las encuestas tan cerradas, el presidente de Estados Unidos, el demócrata de ascendencia afroamericana en plena campaña de reelección, Barack Obama, y el aspirante republicano de ascendencia orgullosamente mexicana, Mitt Romney, se tomaron un descanso de tantos asuntos importantes para cruzarse bromas con el cardenal Timothy Dolan y tomarse el pelo en la 67ª Asamblea Anual Alfred E. Smith Memorial Foundation de la Arquidiócesis de Nueva York. O sea, en el nombre de Dios. Virginia, en una revelación que podría traer consecuencias políticas al presidente demócrata de ascendencia afroamericana en sus aspiraciones reeleccionistas, Barack Obama, funcionarios estadounidenses dijeron que el jefe de la estación de la CIA en Libia comunicó a Washington en las 24 horas posteriores al letal ataque del mes pasado al consulado de Estados Unidos que había evidencias de que fue obra de milicianos y no un acto espontáneo provocado por una película antimusulmana. Nos vamos al Arcano de Salud es Vida, en donde desde Ciudad Universitaria, desde la Cámara de Diputados, allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se unieron las diputadas federales de todos los partidos políticos y tomaron la máxima tribuna de la nación. Claro, con permiso de la mesa directiva, para que en 3 minutos con esta acción llamaran a tomar conciencia sobre la enfermedad que conmemora este 19 de octubre, el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Ciudad de México, aunque el brote de virus del oeste del Nilo en Estados Unidos cursa por una etapa al alza en el continente, está demostrada su presencia desde hace 13 años y a partir del 2003 se han documentado casos en México, los primeros casos en humanos, explicó Raúl Romero Cabello, integrante del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, y no hay medidas preventivas del gobierno calderonista. París, una furiosa guerra viene desarrollándose en la colectividad científica francesa en torno a la relación entre el consumo de organismos genéticamente modificados, los transgénicos, y el aumento de los casos de cáncer, tras un estudio publicado por el biólogo molecular Gilles Eric Seralini, la presidente de la organización no gubernamental Movimiento por el Derecho y el Respeto de las Generaciones Futuras allá en Francia, María Pelletier, alerta sobre el aumento de esta enfermedad en el país y denuncia los intereses de las grandes empresas agroindustriales por ocultar los resultados de las investigaciones científicas. Nos vamos al Arcano de Latinoamérica. Oslo, Urdal, una pequeña comunidad al norte de Oslo, se convirtió ayer en el escenario de los diálogos de paz que enfrentan al gobierno colombiano y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desde 1964, en que se constituyó la guerrilla más antigua de América Latina. Pero la represión paramilitar contra los campesinos colombianos data de 1948. Y bueno, pues gobierno y FARC anunciaron que el primer punto a tratar será la política de desarrollo agrario integral. A pesar de un comunicado de prensa común, las diferencias surgieron en la toma de las palabras de cada una de las delegaciones. Nueva York, costosa para las clases dominantes colombianas, la guerra contra las FARC. Por ello debe terminar
pese a la bravuconada de los negociadores de levantarse de la mesa si no se respetan los puntos agendados en las preliminares de la cuarta intentona pacifista que continuarán en La Habana, pero no se dijo cuándo. Izábal, sindicalistas y obreros de Puerto Barrios, Izábal, allá en Guatemala, realizan los preparativos para conmemorar el sábado 20 de octubre, día de la Revolución de 1944. Se preparan con el fin de manifestar su descontento y repudio a las políticas de gobierno, al considerar que constituyen mecanismos de explotación y formas de esclavitud moderna, informaron dirigentes y activistas sociales. Quito, oficializaron las autoridades electorales de Ecuador este jueves la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas para el 17 de febrero del 2013. Rafael Correa, el actual presidente de Ecuador, ha dado a entender que podría presentar su candidatura para la reelección. París. Se fueron degradando las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Venezuela tras la destitución de Fernando Lugo, marcadas por varios episodios, el más reciente siendo la sorpresiva expulsión de Caracas de los últimos 4 representantes diplomáticos paraguayos, y esto va creciendo. Buenos Aires. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de visita en Argentina, urgió al mandatario venezolano Hugo Chávez Frías, recientemente reelegido para un nuevo mandato, a comenzar a preparar su sucesión. En estas elecciones, dijo Lula, yo decía que Chávez era la mejor opción, y ahora le digo, Chávez, prepara tu sucesión. Santiago, rechaza el senador del MAS, Alejandro Navarro, la llamada ley Longueira sobre pesca, presentada en formato express por la administración Piñera. Y con tiempo para aprobarla, en mes y medio, imagínese usted. Caracas, más de 200 privados de libertad han sido trasladados del internado judicial del Coro a otros centros penitenciarios desde el inicio del operativo este lunes. Así lo dio a conocer este jueves en las horas de la noche la ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión. Montevideo, un día después de que el Senado adoptara definitivamente la ley para la interrupción legal del embarazo, legisladores y organizaciones sociales pusieron en pie una comisión para obtener la derogación de la normativa. La Conferencia Episcopal Uruguaya pues se fue rápidamente y decidió excomulgar a los legisladores uruguayos que votaron a favor de la despenalización. Londres, aseguró Alicia Castro, embajadora argentina en Londres, que hay una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas británicos que no aprueban las políticas de su gobierno con respecto a la militarización en las Malvinas. Nos vamos ahora al arcano del mundo. En este viernes 19 de octubre del 2012, Bruselas, en el forcejeo en torno a la supervisión bancaria, el socialista François Hollande y Angela Merkel, la alemana, llegaron a un compromiso. Los franceses obtuvieron la creación de un supervisor bancario, mientras que los alemanes consiguieron que su puesta en marcha sea gradual. En 2014, 6.000 bancos europeos serán vigilados por un supervisor bancario. Es el máximo acuerdo de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas que concluye este viernes. Madrid. Miles de personas marcharon este jueves por el centro de Madrid en protesta por los recortes a la educación anunciados por el gobierno del conservador Mariano Rajoy. Muchos de los asistentes al evento exigen la renuncia del ministro de Educación, José Ignacio Huer, por su proyecto de recortar subvenciones, así como aumentar las tasas universitarias, el costo de la educación. Milán. Compareció sorpresivamente el ex primer ministro de Italia, el Cavalieri, Silvio Berlusconi, ante una corte de Milán, donde está siendo juzgado por supuestamente pagar a una prostituta menor de edad para tener relaciones sexuales. Pyongyang advirtió Corea del Norte que lanzará un ataque sin misericordia contra Corea del Norte si activistas de este país siguen adelante con sus planes de distribuir panfletos contra el régimen de Pyongyang enganchados a globos para que puedan cruzar la frontera. En Kabul dejó 18 víctimas, la mayoría de ellas mujeres y niños.
en la explosión de una bomba en el norte del país, informó la policía de Afganistán. Y también en Yemen murieron al menos 9 soldados en un ataque contra una base militar por presuntos militantes de Al-Qaeda, la base que fue creada por la CIA en 1979. Los atacantes condujeron un auto cargado de explosivos contra una base en el pueblo de Shukra, en el sur de Yemen. En el arcano ecológico, piden legisladores federales a la Comisión Federal de Electricidad, el estado que guardan las licitaciones autorizadas en 2009 a un proyecto comunitario eólico en Ixtepec, Oaxaca, y que ahora pues se la quieren entregar al sector privado. En el arcano científico, Atacama, recientemente un grupo de astrónomos utilizando el telescopio ALMA en el desierto de Atacama, allá en Chile, descubrieron una sorprendente estructura espiral alrededor de una estrella gigante roja en fase de morir. Un hallazgo que da más información sobre esta etapa en la vida de las estrellas y una nueva visión del universo. Pasamos al arcano multimedia, en donde Radio Francia Internacional nos reporta desde París. Mantiene un duro enfrentamiento Google, el gigante informático, con los gobiernos de Francia y Alemania, que pretenden imponer un impuesto aplicable cada vez que Google indexa un artículo periodístico. La empresa de Montaigne advirtió que ante esa posibilidad ignoraría en sus búsquedas los contenidos de la prensa francesa. La ministra de Cultura denuncia las amenazas contra un gobierno elegido democráticamente. Y en el arcano del arte y la cultura, inauguró el presidente saliente de México, el panista moreliano Felipe Calderón Hinojosa, la muestra Acervos Artísticos de la Nación en custodia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las 19 horas locales de este 18 de octubre en la Galería Nacional del Palacio Nacional. Este acervo artístico son los impuestos que pagan en especie los pintores y escultores. Guatemala inaugura este 19 de octubre el 14º Congreso Nacional de la Juventud y el 7º Festival Nacional de la Juventud en la ciudad de Quetzaltenango, organizados por la Asamblea Nacional de Jóvenes de Guatemala y la Sociedad para el Desarrollo de la Juventud. Guatemala, el distinguido intelectual, escritor, periodista y extraordinario ser humano Tasso Hadjododou fue homenajeado la noche del pasado martes en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias como reconocimiento a su contribución al desarrollo del arte y la cultura de Guatemala. En Ámsterdam, el mundo llora, el mundo se queda sin Emanuel, partió al astral. A sus primeros 60 años de edad, la célebre actriz holandesa Sylvia Kristel, conocida por su icónico papel en la saga de películas Emanuel, uno de los clásicos eróticos de la cinematografía. Bueno, pues Sylvia Kristel, perdió su batalla contra el cáncer que sostenía desde junio. En el arcano deportivo, abren este viernes 19 de octubre la jornada 14 del fútbol mexicano a las 19 horas. El Jaguares en Sucubil, Lacandón contra el Puebla, y prosigue a las 21 horas 30 minutos del centro de México los Xolos de Tijuana, que reciben al Cruz Azul. Detroit enfrentan los Tigres de Detroit en la Serie Mundial al actual campeón Cardenales de San Luis, o tal vez a los Gigantes de San Francisco, quienes dirimen el banderín de la Liga Nacional. Los Tigres de Detroit le dieron una paliza a los Yankees de Nueva York. Y en el pronóstico del estado del tiempo, pronóstico para este 19 de octubre, nuestra compañera geógrafa Mónica Jiménez del Servicio Meteorológico Nacional de México, que el Frente Frío número 7 favorece lluvias a lo largo de la vertiente del Golfo de México. Para el viernes 19 de octubre, el Frente Frío número 7, localizado esta mañana desde una baja presión en el noreste de los Estados Unidos hasta Tamaulipas, con desplazamiento lento hacia el este-sureste, afecta para el día de hoy con nublados y lluvias el noreste del país y la vertiente del Golfo de México, además de vientos moderados. Se prevé un ligero refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste del territorio nacional, debido a la débil incursión del aire frío
asociado con el sistema frontal. Asimismo, en el Golfo de México habrá viento débil de componente norte con rachas moderadas en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión correspondiente a este 19 de octubre, rindiéndole un tributo a mi hijo Mario Luis, que nos legó este apostolado informativo en Publicaciones Aldeanes ADCB y su portal arcanopolitico.com, a su llegada a estos planos tridimensionales el 26 de octubre del 2007 y su partida el 4 de noviembre del 2008. 1 año y 9 días. Gracias, hijo, por este legado que es posible gracias a que nuestros arcano visitantes se encuentran del otro lado de la arcanofrecuencia y hacen realidad este esfuerzo editorial, así como con la generosidad de sus donativos nos permiten mantener esta línea editorial libre, autónoma, soberana e independiente, única y exclusivamente al servicio de todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos arcano visitantes. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en Arcano Informa. ¿En dónde? Pues en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. No nos fallen. Manténgase informado en una línea editorial libre, autónoma, soberana e independiente de Publicaciones Aldeanes ADCB y su portal arcanopolitico.com, con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión de México, Latinoamérica y el mundo, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México.